Gracias damos al Señor porque nos permite este gran privilegio. Quiero que me acompañen, por favor, a abrir sus Biblias en Primera de Samuel, en su capítulo 2, versículo 12. Vamos a estar leyendo algunos versículos, el 12 y el 17. Primera de Samuel, capítulo 2, leemos. Seguimos bajo la dirección de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y el 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Padre, gracias te damos por tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo continúe obrando en nuestras vidas, Señor. Que siga ministrando, Señor. Que tú sigas tratando, que tú estés iluminándonos, Señor, para que podamos entender y comprender tu palabra, Jehová. Tú me uses, Señor, a la gloria tuya, Jehová, y que tu pueblo pueda salir edificado. Tu pueblo pueda salir de aquí, Señor, mi Dios, orientado en tu palabra, en el nombre de Jesús, a la gloria de Cristo. Amén y amén. Bien, nosotros estamos, como había anunciado, las dos modelos que teníamos antes acá, la apoteótica y la hermana Loida Dionisio de Mayem. Loida Dionisio, que estuvo hablando de que estamos celebrando el mes de la familia y estamos con el tema Mi hogar es templo de adoración al Señor, y cada uno de los elementos que hemos estado desarrollando y vamos a desarrollar con los diferentes invitados, predicadores, expositores, expositoras, va señalando y va trazando pautas para indicarnos cómo nosotros podemos a concluir el mes, tener esos objetivos puntuales en nuestras vidas y el gran desafío que tenemos nosotros. Nosotros queremos tratar de hablar, porque es un tema un poco amplio, un tema que quizás puede manejarse aún más los expertos en la conducta cristiana, los orientadores cristianos y psicólogos, pero vamos nosotros a tratar en el nombre de Jehová, como el Señor nos ayuda, el tema cuidando el corazón de nuestros hijos, según los que nosotros hemos estado investigando y juzgando. Hay varias cosas que nosotros tenemos que tener en mente al tratar de cuidar el corazón, la vida de nuestros hijos. Número uno, nosotros tenemos que tener en mente que los padres deben de estar de acuerdo del punto de referencia que se va a utilizar, que se va a manejar como norma, como leyes supremas en el hogar. Cuando los padres no están de acuerdo, cuando uno tiene una posición y el otro tiene otra posición, entonces no podemos tener obviamente una coinonía en lo que queremos establecer como familia, en lo que queremos plantar en nuestros hijos como padres, como responsables que somos de nuestros hijos y como entes que vamos a dar cuentas a Dios en determinado momento de nuestras vidas. Por eso es importante ponernos de acuerdo en la dirección que vamos a encaminar nuestros hijos. ¿Cuál es la dirección? Cuando los padres son cristianos, ambos, allí la cosa va, como diríamos, sobre rueda. No hay mucha dificultad. Puede haber dificultad con ciertas cosas, pero cuando los dos están de acuerdo en enseñarle el camino, cuando los dos están trabajando en mostrarle el camino, no cuando los dos sean cristianos, los dos están de acuerdo en ambos no escatimar esfuerzo para sembrar la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos. Ahí vamos bien. Pero cuando uno de los dos no
es cristiano y uno de los dos es cristiano y el otro no, la otra no, entonces ahí la cosa obviamente va a ser un poco difícil. Y dependiendo de lo que represente o la filosofía de vida que siga el que no es cristiano, entonces va a haber más problemas. Porque imagínense ustedes cuando una persona es cristiana y la otra persona es atea. Una persona es cristiana y la otra persona no quiere saber de Dios, o es hindú, o es budista, o es los Hare Krishna, o es de cualquier otra religiones. Entonces va a haber problemas, va a ser un poco más complejo el sistema para la enseñanza, para tomar la decisión de enseñar. Por eso tenemos que tener cuidado, por eso la palabra no se equivoca cuando dice, no unáis ¿en qué? En yugo desiguales. ¿Por qué? Porque después vienen todos estos problemas, esta dificultad. Ahora bien, claramente estamos hablando cuando usted es cristiano, es cristiana, es soltera, y antes de casarse obviamente usted tiene que buscar a alguien o estar orando por alguien que sea cristiano, porque cuando nos casamos, cuando ya nosotros venimos a los pies del Señor ya casados, ya otra cosa, ahí obviamente es cosa diferente. No hay otro camino más excelente, seguro, fructífero para criar nuestros hijos, para que sean hombres y mujeres de Dios, como es el camino de Dios. No hay otro. Por eso estamos de acuerdo de que tenemos que encaminarlo en el camino de Dios, el camino de salvación, enseñarle la palabra de Dios, enseñarle el temor reverente a Dios, no el temor de fobia, no, el temor reverente, Señor, la obediencia al Señor con nuestros hijos. La Biblia habla muchos ejemplos de padres que se pusieron de acuerdo para enseñarle la palabra del Señor, aun cuando los hijos no vivan con los padres o tutores o abuelos o abuelas, pero ellos se pusieron de acuerdo para enseñarle el verdadero camino, el camino de salvación. Uno de esos ejemplos tenemos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, como Pablo habla a Timoteo. Pablo hace una mención sobre la puesta de acuerdo de esta familia de Timoteo en enseñarle a Timoteo desde pequeño el camino del Señor. Pablo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. Tanto la madre como la abuela de Timoteo amaron a Dios y criaron a Timoteo para que él también amara a Dios. Ellos estaban de acuerdo para criarlo en ese camino. La mejor carrera, la mejor preparación, la mejor herencia que nosotros podemos darle a nuestros hijos es enseñarle de la palabra del Señor, enseñarle nuestra fe, pasarle nuestra fe. Timoteo se unió a Pablo como un colaborador de misiones siendo joven y se convirtió en uno de sus compañeros más confiados. El Nuevo Testamento menciona el nombre de Timoteo 25 veces como misionero, colaborador de los apóstoles y como pastor. Esa crianza que Loida y Eunice invirtieron en Timoteo dio resultados y buenos resultados. Por eso es que la palabra de Dios nos habla confiadamente en Proverbios capítulo 22, 6. Instruye al niño en su camino y cuando fuera grande no se apartará de él. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en el camino que vamos a tener. Lo segundo es que los padres deben ser ejemplos para sus hijos, porque ellos son la referencia, materialmente hablando, para que los hijos puedan enderezar su camino, puedan caminar derecho como se manda. Pablo, hablando a Timoteo, habla sobre ser referente, sobre ser ejemplo. 1 Timoteo capítulo 4, los versículos del 11 al 16 dice así: esto mando y enseño, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Manda a que sea ejemplo. Estamos hablando también con los padres jóvenes.
pero también con los padres adultos. El estatus de juventud o de tiempo aquí se aplica no solamente a los que son jóvenes, sino básicamente a los que están vivos, a todos los padres que sean jovencitos, medio joven, adultos, medio adultos, todos los padres debemos de ser ejemplo. Y Timoteo habla y sigue explicando: entre tanto que yo voy, ocúpate en ¿qué? En la lectura de ¿qué? De los paquitos, en la lectura de la farándula, de todas esas cosas. No, en la lectura de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos santifica, nos vivifica, nos capacita para ser hombres y mujeres de Dios. Cuando nosotros dejamos de leer la Biblia, lo tenemos a un tercer, cuarto, mire, inmediatamente nos descalificamos como padres para poder encaminar a nuestros hijos con el temor de Dios. Ay, se me fueron la gente. Yo no estoy diciendo que usted no lea libros, puede leer lo que usted entiende, pero la palabra de Dios debe ser la parte central de su vida, porque es lo que es la guía del cristiano, es la referencia, es la brújula que nos indica a nosotros la dirección que nosotros tenemos que seguir, dónde vamos a dirigirnos. No solamente nosotros, sino nuestros hijos que están observando nuestro caminar y que vienen atrás de nosotros caminando y pisando donde nosotros estamos caminando y pisando. Hay gente aquí hoy. Ocúpate en la lectura, la exhortación de ¿qué? La exhortación de la palabra de Dios, la exhortación de lo que tú leíste, la exhortación de lo que tú aprendiste en la enseñanza de la palabra. Y sigue diciendo: no descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te escuchan, a los que te siguen, al compromiso que Dios ha puesto en tus manos. Cada hombre, cada mujer, Dios ha puesto en sus manos su familia, personas que están alrededor de usted. A cada hombre y mujer de Dios, cristiano estamos hablando, Dios ha puesto alrededor de usted personas que siguen, que lo siguen, que lo veneran, que están viendo a Jesucristo a través de usted, porque usted y yo somos los representantes de Jesucristo. Entonces nosotros somos referentes para ellos, referentes para el mundo, y por eso tenemos que tener mucho cuidado como nosotros andamos. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado como lo que nosotros hacemos. Los hijos aprenden más bien observando, viendo, más que escuchando. Usted por más que le pueda decir a esto, les digo, pero usted haciendo otra cosa, lamentablemente ellos no van a aprender mucho. Son como una esponja. La esponja usted sabe que absorbe todas las cosas. Así son los hijos. Usted agarra una esponja y dependiendo del líquido que usted quiera extraer con la esponja, sea bueno o sea malo, la esponja va a extraer ese líquido. Si es bueno, lo extrae bueno. Así mismo son nuestros hijos. Si usted le da buen ejemplo, ellos van a coger ese buen ejemplo. Si le daban a malo ejemplo, van a coger ese malo ejemplo. Eso es importante que nosotros tratemos de ser modelos a ellos. Es la responsabilidad de nosotros que ellos puedan ver en nosotros ese referente de honradez, de honestidad, de amor al Señor, de fe, de confianza, de seguridad en el Señor. Si nosotros no nos ocupamos en tratar de tener una buena relación con Dios, que ellos vean que nosotros estamos enamorados de Dios, que amamos a Dios, que Dios es el centro de nuestra vida y que ese amor se refleja con mamá o con papá, con mi esposa o con mi esposo.
Si los hijos no ven eso, que ese amor se refleja en la esposa, el esposo, y que también se refleja en ellos como hijos, entonces va a haber problemas. Hay gente aquí, estamos aquí. ¿Ustedes me están siguiendo? Los padres tenemos que ser ejemplo. Un hijo ve a un padre que está enamorado de Dios, eso va a hacer que el hijo también quiera enamorarse de Dios. Un padre, una madre que siempre está tratando de vivir una vida en santidad, de obedecer la palabra de Dios, de ser ejemplo, y que eso ejemplo no solamente sea por palabra, sino que se pueda ver en las relaciones matrimoniales. Los hijos entonces van a ver eso y van a crecer más fuerte espiritualmente hablando, y aún material, más seguro de lo que ellos quieren, de lo que ellos entienden y saben que se les está indicando, enseñando a ellos. Pero cuando ellos ven que los padres son cristianos o aman a Dios, pero se viven matando, ¿qué es lo que está pasando? O uno de ellos son cristianos, es cristiano o cristiana, pero no está dando ejemplo dentro de la familia. Por eso es importante que como padres nosotros tratemos de hacer lo que nos corresponde a nosotros. Hay una parte que nos corresponde a nosotros, de ser hijos, de padre, de inculcarle el camino a nuestros hijos, de ayudarlos, de motivarlos para que busquen del Señor, darle ejemplo nosotros mismos, traerlo a la iglesia. Debe ver que los hijos ven a los padres que aún tienen responsabilidad dentro de la iglesia, ven que ellos manejan la iglesia como cuando quieren, cuando les conviene. Ellos ven que para el trabajo, papá, mi mamá llega temprano al trabajo, no falta, aunque llueva, truena o vente, mira, están ahí. Pero ellos ven que también para una cita médica, no, eso también, para hacer cualquier cosa, pero para ir a la iglesia ellos ven como que, no, vamos a ver, tal vez. Ahí hay problema, hay gente aquí, ahí hay problema. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos dándole o siendo ejemplos para ellos. Otro punto interesante es que nosotros tenemos que sacar tiempo para todas estas cosas, para Dios, nuestra relación con Dios, nuestra relación, para todo hay que sacar tiempo, y para todo tenemos nosotros que invertir tiempo. Y lamentablemente nosotros nos dejamos llevar por los afanes y las cosas de la vida. El tercer punto que queremos tratar es que los hijos deben de ser receptivos, deben de ser responsables, conscientes con sus padres. Los hijos están aquí. Es cierto que la Biblia habla que los padres, cuando corrigen mal los pecados de los padres, los hijos parte los acarrean, tienen consecuencias. En Ezequiel capítulo 18 habla sobre eso. Quizás usted ha tenido padres que quizás no le han dado más buenos ejemplos. Tuvimos padres que no nos dieron buenos ejemplos, pero no por eso vamos a culpar a nuestros padres si nos perdemos. Mentira del diablo. La Biblia habla claramente de que a pesar de que los padres llevan pecado, a pesar que los padres tienen su consecuencia cuando no le son ejemplo a sus hijos, pero la Biblia es clara de que la salvación es individual, de que usted también tiene el mismo derecho de su padre de escoger por Jesucristo, de que a usted se le predica el camino de salvación, de que usted tiene también la responsabilidad de buscar de Jesucristo. Por eso la palabra habla en Juan 3:16 y también en el versículo 18, de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo, ¿qué? Los padres, para todo el mundo que cree en el Señor Jesucristo, ¿qué? Que Jesús no vino al mundo a condenarlo, sino a salvarlo, para que toda aquella persona que deposite su confianza en Jesucristo pueda ser salvo. Por eso que aun cuando usted entienda y le esté echando la culpa a su papá, a su mamá, de sus desgracias, de sus cosas, desde que usted llega a Jesucristo, le predica la palabra del Señor, ya usted se hace responsable de la salvación. Usted es que escoge servirle o no servir al Señor. ¿Estamos claros en eso? Los hijos tienen su responsabilidad de ser consecuentes con los padres. Los hijos tienen la responsabilidad de atender a los padres. La Biblia habla con relación a esto. Hay hijos que les gusta manipular a los padres, y más cuando los padres son cristianos. Cuando los padres no hacen lo que ellos quieran, y eso que es cristiana, y eso que es cristiano, manipulándolo.
Pero a veces tenemos nosotros hacer como yo escuché un pastor hablando, predicando. El hijo le manipulaba mucho. El padre no quería hacer lo que el hijo siempre le manipulaba con que tú no me quieres, que tú no me quieres, que eso que tú no me quieres. Y en una dijo que el pastor dijo que yo tuve que decirle a él, mira, el compromiso mío contigo es de formarte, de alimentarte, de educarte, de enseñarte a ti el camino de Dios. Cuando le dijo eso, y después amarte, eso fue santo remedio para sus hijos. Entonces los hijos tenemos que ser consecuentes. Dios manda que los hijos amen y honren a sus padres. En diferentes citas bíblicas, Éxodo 20:12, Efesios 6:2 y 3, Mateo 15:4, Deuteronomio 5:16. Allí habla también un mandato a los hijos para que amen a los padres, para que honren a sus padres. Y allí habla no para que amen y honren a los padres buenos, porque también tenemos otra situación. No, mi padre no se merece porque nunca me mantuvo, dejó que mami pasara, o si no lo contrario, cuando es la madre que abandona al hijo o a la hija, no se merece. No importa si ha sido bueno o malo, usted tiene que cumplir con lo que el Señor le manda. Honra a tu padre y a tu madre, malos o buenos, hónralos, porque es mandato del Señor. Y la Biblia habla de que nosotros tenemos que obedecerle a ellos. Debemos de tenerlo en alta estima. Honramos a nuestros padres y a nuestras madres cuando agradecemos todo lo que han hecho por nosotros y demostramos que los valores que nos han dado, los consejos que nos han dado, nosotros lo hemos seguido. Honramos, lo tenemos con alta estima cuando obedecemos, lo tenemos por esa alta estima. Nosotros obedecemos a nuestros padres, los honramos al respetar también la autoridad que Dios le ha dado a ellos. Nos sometemos, respetamos esa autoridad de ellos, nosotros estamos honrándolos, estamos amándolos a ellos cuando reconocemos esa autoridad. Porque obviamente, como me decía mi papá, en un gallinero no puede haber dos gallos. O eres tú o soy yo. Y en los hogares, cuando la madre está criando sola, también pasa lo mismo. En un gallinero no puede haber dos gallinas madres, debe ser una sola gallina madre que tenga la autoridad. Y eso tenemos que tener muy en claro. Como hijos tenemos que entender que si estamos bajo la tutela de mamá, de papá, si dependemos de ellos, tenemos que someternos a la autoridad de ellos, porque estamos en su casa, estamos bajo sus tutela y ellos son la autoridad. Cuando usted sale, cuando usted ya un ente libre, que usted se gobierna ya, que usted no vive allá, cuando usted vive solo o sola, bueno, ya otra cosa. Pero si están aquí tienen que obedecer, y esto tenemos que tener cuidado porque muchas veces los hijos son los que dictan en los hogares las reglas, y Dios va a demandar eso como nosotros como padres. Ningún hijo puede estar por encima de sus padres, ningún hijo puede establecer reglas cuando está debajo de su padre. Por eso que la Biblia habla que el hombre es la cabeza del hogar, y cuando la mujer está criando, entonces la mujer es la cabeza, y esa es la autoridad que se debe de seguir. A los padres debemos de respetarlos. Levítico 19:3, Hebreo 12:9. Por lo general el respeto se ve en lo que decimos y cómo nosotros lo decimos. Aun cuando entendamos que nuestros padres estén desfasados, estén ya obsoletos, pero debemos de tener cuidado de cómo nosotros lo corregimos, cómo nosotros lo ayudamos a sacarlo quizá del error con respeto y con amor. Hay gente, estamos aquí los muchachos, los hijos. A veces usted ve que hijos están corrigiendo a padres y usted parece, y cuando usted ve eso, usted cree que los hijos son los padres y los padres son los hijos, porque no hay respeto. Estamos aquí. Por eso nosotros tenemos que como hijos hablarle con amor, con cuidado a nuestros padres, aun cuando nosotros entendemos que la razón es nuestra, pero todo puede solucionarse cuando hablamos, como dice la palabra, cuando nos sentamos a hablar en amor, tranquilamente, pacientemente, en amor.
Debemos también tener presente que los hijos somos responsables a nuestros padres, y especialmente cuando son ya envejecientes, que tienen ciertas necesidades que debemos de atenderla nosotros, ciertos cuidados. No todo el dinero, no es que yo tengo dinero, le pongo una trabajadora para que ella se encargue de todo, no. A veces los padres necesitan amor, tiempo, ese espacio para sentarse a hablar, aunque sea la misma cosa, pero sentarse a hablar con ellos, de cuando eran pequeños, de cuando era tatarabuela. Es importante esto. Honramos a los padres al asegurarnos de hacer todo lo posible para que ellos estén bien. En Mateo capítulo 15, versículo 4, habla allí de que cuando nosotros hablamos bien de nuestros padres, nosotros los honramos, pero cuando hablamos mal de ellos, allí hay una consecuencia. Cuando el hijo no habla bien del padre o la madre, ¿estamos aquí? Allí hay una consecuencia. Y tenemos que tener cuidado con lo que la Biblia habla allí cuando nosotros hablamos mal de nuestros padres. El cuarto punto que tenemos que hablar sobre este tema con los padres, de cómo debemos cuidar el corazón de nuestros hijos. Hemos hablado de 3 elementos importantes. Número 1, ponernos de acuerdo en la norma suprema que nosotros vamos a escoger, la palabra de Dios, el camino de salvación. Número 2, los padres deben de ser ejemplo para sus hijos. Número 3, los hijos deben de ser responsables, receptivos con sus padres. Y número 4, los padres deben de trabajar, de ocuparse, de trabajar el corazón de sus hijos. Deben de trabajar el corazón de sus hijos. ¿Qué puede salir del corazón de un niño, de una niña, de un adulto, de un joven que no tiene a Jesucristo? Pueden salir muchas cosas, mis hermanos. Jesús contesta esta pregunta de una forma poderosa. Allá en Marcos capítulo 7, versículo 23, dice así: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas salen y están dentro del corazón cuando no se tiene a Jesucristo. Cuando Cristo no es el centro de nuestras vidas, cuando el Señor no está allí. En este pasaje Jesucristo revela la fuente de nuestro deseo carnal viene de nuestro ser interior. El pecado no es un producto solo como resultado de una fuerza externa, como muchas personas han planteado, que han dicho que el pecado es algo que proviene de la pobreza o proviene de la mala alimentación. La Biblia habla claramente de dónde viene el pecado. La Biblia habla de que esos pecados vienen de nuestros corazones. Jeremías capítulo 17 habla: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Por eso que desde hace mucho tiempo muchos consideran que todos los seres humanos son básicamente buenos y que las circunstancias de la vida son lo que los llevan a ellos a hacer eso. La circunstancia de nacer pobre, de estar mal alimentado. La Biblia habla claramente de dónde proviene eso. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 18-20, dice: llama esto nuestra naturaleza pecaminosa. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Nuestros corazones malos nos llevan a pecar. Además, el corazón es tan
corrupto y engañoso, que nuestros motivos no son claros ni siquiera para nosotros mismos. Como criatura pecaminosa y engañado por nuestro corazón, creamos cosas malas, egoístas, como nos dice Proverbios 16:30, Salmo 35:20 y Miqueas 2:1 y Romanos 1:30. La verdad es que solo Dios puede examinar nuestro motivo más profundo y deseo interno. Y solo por su poder, solo por su poder, podremos desenredar la incertidumbre y la depravación que está ligada en nuestros corazones. Solo Él escudriña todo y conoce lo más íntimo de nuestros corazones. Hebreos capítulo 12 y 13 nos dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Todo está desnudo delante del Señor. Dios no nos ha abandonado en esta lucha. Él, a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, nos ayuda para que nosotros podamos salir de este dilema. Dios nos da la gracia y la fuerza que necesitamos para resistir y vencer el pecado que se filtra en nuestros corazones. El salmista habla en su capítulo 37, los versículos 4 o 6, dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Dios literalmente puede plantar su propio deseo en el corazón del hombre. El corazón que sin Él es desesperado, malvado y engañoso. Él sustituye el mal con el bien y establece nuestros corazones en el camino de Él, eliminando nuestros propios deseos y reemplazándolo con el deseo de Él. Esto solo sucede cuando venimos a Él en arrepentimiento y aceptamos el regalo de la salvación a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En ese momento Él quita nuestros corazones de piedra, los reemplaza por un corazón de carne, como dice en Ezequiel 11:19. Él logra esto implantando sobrenaturalmente su espíritu en nuestros corazones. Luego nuestros deseos se convierten en sus deseos. Nuestras voluntades buscan hacer su voluntad. Nuestra rebelión se convierte en una obediencia al Señor a través de esa entrega que nosotros hacemos de Jesucristo cuando abrimos nuestros corazones. Cuando nosotros vemos estos ejemplos que habla la Biblia con relación a los que leímos, cuando nosotros vemos este ejemplo que nos está dando la Biblia, 1 Samuel, de los hijos de Elí. Elí era un hombre, era un líder, un sacerdote, un sumo sacerdote. Elí tenía el problema de que no educó a sus hijos, no se preocupó de que en el corazón de sus hijos estuviera Dios, de que Dios fuese el centro de su vida. No se preocupó de pasarle esa fe como líder, como sacerdote a sus hijos. Sin embargo, dice la palabra que él se ocupaba de su oficio. Y en el corazón de estos hijos de él había avaricia, arrogancia, había egoísmo, que pensaban solamente en él. ¿Qué puede haber en el corazón de tus hijos? Tú como madre, tú como padre, ¿qué tú puedes ver en el corazón de tus hijos? Tú como hijo, ¿qué hay en tu corazón? Por eso es importante que nosotros entendamos que la corrección física es buena, aun cuando el paradigma en los estándares recientes en esta época habla de que cuando se corrige al niño con vara, lo frustra. Estamos maltratando al muchacho, pero la Biblia es clara y la Biblia habla de que a los niños se puede corregir. Y hay varias formas de corrección. Hay niños que
hay correcciones verbales, hay correcciones físicas y hay correcciones en castigo. Pero cada una de esas correcciones, las tres, habla la Biblia. A los niños hay que darle su fuetazo cuando se los merecen. Claro, no dárselo con ira, porque entonces sí hay problema. En el corazón del niño se encuentra el pecado, la maldad, se encuentra todo lo que nosotros hemos heredado, en el corazón del hombre también. Si trabajamos o criamos nuestros hijos bajo la norma únicamente de Dios, si trabajamos el corazón de nuestros hijos con la norma de Dios y lo criamos, cuando nosotros criamos a nuestros hijos solamente con normas, con mandamientos, lo criamos y no le trabajamos el corazón de ellos, sino que simplemente lo criamos con normas, con mandamientos, nosotros vamos y estamos criando niños fariseos. Niños fariseos que se ocupan de la parte exterior, de cumplir, de hacer algo para que la gente lo vea, pero su corazón no está con lo que ellos están haciendo. Hay gente aquí, ¿me están entendiendo? Por eso es que usted no solamente tiene que trabajarle la norma, los mandamientos, sino que trabajarle el corazón, ver que lo que esa norma, que esos mandamientos estén sembrados en su corazón y que ellos lo tengan y que lo expresen como parte de su formación que han recibido de parte de ustedes como padres. Hay muchos padres que se limitan a leyes, normas, pero no invierten tiempo en conocer el corazón de sus hijos. No invierte tiempo en saber qué le pasa, qué tiene, qué lo que está aconteciendo. No invierten ese tiempo. Simplemente con darle comida como los pollos que se le da maíz, ya con eso tiene. Hay que sacar ese tiempo, hablar con ellos, ver por qué no comen, ver por qué esto, ver por qué están medio así, aun cuando están grandes como quiera. Debe de haber una relación muy íntima entre padre e hijo. ¿De qué vale que al final los hijos hagan por fuera lo que tú quieres y en su corazón esté algo totalmente contrario a lo que ellos quieren? Por eso que la mayoría de los hijos de nuestros hermanos, de todos los cristianos, de todo el pueblo de Dios, de todos los cristianos, generalmente no están con nosotros, con la iglesia. Lamentablemente la mayoría de los cristianos, en forma general, los hijos no están dentro de la iglesia, están afuera. Los padres están dentro, los hijos están fuera. ¿Por qué? Porque trabajamos a nuestros hijos con normas, con mandamientos, pero no le trabajamos el corazón con la palabra de Dios. No nos ocupamos de que ellos amen y conozcan a Dios, así como nosotros les somos ejemplo a ellos de amor y de confianza a Dios. Tu mayor preocupación, reto, desafío es que tus hijos lleguen al conocimiento de Cristo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande se apartará. Tres cosas importantes de este texto. Número 1, los hijos de Eli eran muy malos y no respetaban ni obedecían a Dios, pero eran los sacerdotes, los líderes. En la enseñanza general de este texto es que los hijos de Eli servían en el templo, tenían ministerio, pero no conocían a Dios. Esto puede significar que pueden haber personas que vengan a la iglesia, que tengan ministerio y que tengan liderazgo aparentemente, pero que no conocen a Dios todavía. Tienen una relación religiosa, son religiosos, no son cristianos. La religión sigue ciertos principios, ciertas normas, ciertas cosas postulados. El cristiano sigue y obedece la palabra de Dios. Por eso en el texto que leíamos, Mateo 7 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué? Entrará en el reino de los cielos. No son todos los que están. Número 2, que era muy grande el pecado de estas personas y que estos impedían aún la ofrenda, impedían que la gente se acercara. Existe algo que Dios se toma muy en serio, y es que los líderes, por su mala conducta, dificulten o impidan que la gente adoren al Señor en espíritu y en verdad. Hay gente aquí, no se me duerma, el enemigo le pone a dormirse para que usted no oiga lo que tiene que oír.
Por eso es importante que nosotros entendamos eso. Dios quiere y desea una relación pura, verdadera y profunda con todos nosotros, por lo que Él no escatima para quitar del medio todos los obstáculos como pasó con estas personas. En el tiempo de Dios, Dios lo quitó, lo erradicó del medio. Y en el versículo 23, Elí le convenía a ellos. Convenir, definición, es una corrección leve de algo. Elí le decía: ay, yo estoy escuchando que ustedes están haciendo tal cosa mal, que esto está esto, que lo otro, no hagan eso, y lo dejaban. Y la Biblia habla de que Elí, por no corregir al muchacho con vara como se debió corregir, por no corregir a sus hijos, dice la palabra que ellos hicieron todo eso estorbo delante de Dios. No solamente daban malos ejemplos, sino que impedían que otras personas llegaran a servir y adorar a Dios por los malos ejemplos de ellos. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Matarlo, eliminarlo. Cuidémonos nosotros de que nuestros hijos no pase igual por nosotros no querer corregirlo como se deben de corregir. Aunque se pongan guapos, pero corregirlo, no maltratarlo. Hay dos cosas diferentes, porque usted lo maltrata cuando usted le da con ira, con pique, cuando hacen una cosa. Corregirlo, si tiene que darle su pela, le da su pela, pero sin ira. Nunca debemos permitir que el amor por ellos nos ciegue a nosotros. Elí interpuso el amor por sus hijos que por Dios. Le importaba más a sus hijos que a Dios. Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. Lo primero. Y el orden que sigue bíblicamente es que primero Dios, luego de Dios está nuestra pareja. Nuestra pareja, estamos hablando de esposo o esposa. Después del esposo el esposo, entonces van los hijos. Después de los hijos, entonces van los padres de ambas parejas. Hermanos, la familia de ambas parejas. Después va entonces los hermanos de la fe, las amistades y el mundo. Piensa el orden que hay. Dios quiere y demanda que cada uno de nosotros obedezcamos su palabra. Cuando el corazón de nuestros hijos, nosotros les enseñemos el temor al Señor y trabajamos su corazón con la palabra de Dios. Cuando nosotros corrijamos siempre en amor, en justicia y en verdad, cuando seamos padres ejemplares para ellos y que estemos persistentemente orando delante de la presencia del Señor, vamos a tener un corazón cuidado de nuestros hijos por la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, iglesia. Padre, gracias te damos por tu palabra. Que tu Espíritu Santo esté y continúe bendiciendo nuestras vidas, ayudándonos como Padre a hacerle ejemplo, a guiarlo por tu palabra, Señor, ayudándonos y dándonos la sabiduría de lo alto, Señor, la gracia, Señor, el poder de tu Espíritu Santo, para que podamos siempre, Señor, mi Dios, dar buena razón de nuestros hijos ante ti, Señor. Bendice nuestras vidas y ayúdanos a que podamos siempre tener esa dirección tuya y contar con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Ponte de pie. Damos gracias al Señor por este tiempo, porque hasta aquí Él estuvo con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos, porque aún con dificultades, tu pueblo ha adorado y bendecido tu nombre. Gracias, Señor, porque nos ha permitido venir al templo, a tu casa, Jehová, a adorar y a bendecir tu nombre. Gracias, Padre, por cada elemento de este culto, Jehová, la gloria tuya, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos siempre, Jehová, mi Dios, a ser verdaderos adoradores, que te adoremos en espíritu y en verdad. Bendice esta semana. Todo lo que vamos a hacer, Jehová, sea dirigido y guiado por tu Espíritu Santo. Y a despedirnos te pedimos que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca sobre todo tu pueblo, que te alaba y te glorifica ahora y siempre. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos. Abrimos nuestros brazos, mis hermanos.